El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Paraguaya, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley. Artículo 1. Autorízase al Poder Ejecutivo para que proceda a la fundación de un Colegio Nacional de Enseñanza Superior, costeado con el 4% adicional creado para ese fin por la nueva Ley de Aduanas. Artículo 2. El Poder Ejecutivo nombrará una comisión encargada de percibir los fondos expresados en el artículo precedente y de investirlos en la fundación y sostenimiento del colegio previa autorización del gobierno. Artículo 3. El Poder Ejecutivo someterá a la aprobación del Congreso las bases sobre las cuales deba establecerse el colegio y las facultades de que crea necesario investir a la referida comisión. Artículo 4. Comuníquese al Poder Ejecutivo, dado en la sala de sesiones del Congreso Legislativo a los 29 días del mes de diciembre del año 1876. ¿Quiénes firman? El presidente del Senado, Higinio Uriarte, Pascual Gómez, secretario; Juan Vanes, presidente de la Comisión de Diputados, y Climaco Valdominos, secretario. El presidente. Las atribuciones por las cuales está investida la comisión nombrada para el planteamiento y sostén del Colegio Nacional. El artículo número 1. Percibir de la aduana el adicional del 4% señalado por la ley del 4 de enero de 1877 para la creación, sostenimiento y conservación del Colegio Nacional, ha administrado esta renta independientemente de toda extraña injerencia con sujeción a la presente ley. Artículo 2. Formar con aprobación del Poder Ejecutivo el reglamento interno del colegio. Artículo 3. Proponer al gobierno los candidatos para director y profesores del colegio, así como pedir su remoción por mal desempeño de sus funciones u otros motivos que a su juicio exijan su separación. Artículo 4. Presentar oportunamente al Poder Ejecutivo el plan de estudio que quiera adoptar para la enseñanza en el colegio. Artículo 5. Nombrar y remover por sí sola a todos los empleados subalternos de profesores abajo. Artículo 6. Formar el presupuesto de gasto del establecimiento y sus necesidades y fijar los sueldos o emolumentos de lo que sirvan en cualquier cargo o empleo previa autorización del Poder Ejecutivo. Artículo 7. Adoptar los textos de enseñanza para el colegio, oída que sea la opinión del director y profesores respectivos. Artículo 8. Comunicar a las autoridades correspondientes en caso de vacancia de algunas becas a fin de que se proceda al envío de un nuevo alumno. Artículo 9. Fijar la pensión que deben pagar los alumnos semi-internos o internos que no gocen de beca. Artículo 10. Invertir la cantidad necesaria en la refacción del edificio destinado al Colegio Nacional, en la compra de todo el mobiliario necesario para su fundación, en los libros que han sido adoptados como textos y demás necesarios para principiar las tareas escolares. Artículo 11. Tener la superintendencia en la dirección del Colegio Nacional y fiscalizar los actos del director, profesores y demás empleados del establecimiento. Artículo 12. Presidir los exámenes del colegio e intervenir en la distribución de premios. Artículo 13. Contratar previa licitación, si fuese posible, y pagar de los fondos del colegio la provisión de víveres, ropas, útiles de enseñanza, muebles, enseres y, en una palabra, de todo lo que ocurriese en la formal y material del establecimiento, así como pagar los sueldos de todos los empleados. Artículo 14. Establecer en el Colegio Nacional los laboratorios y gabinetes de ciencias que fuesen necesarios, así como establecer y fomentar del mismo una biblioteca, no pudiendo invertir de esos fondos más del 10% para esos objetos. Artículo 5. Consultar con el gobierno todas las dudas y dificultades que ofrezcan en el ejercicio de su misión. Artículo 16. Administrar exclusivamente los fondos destinados al sostenimiento del Colegio Nacional sin que el Poder Ejecutivo ni ninguna otra autoridad o empleado pueda, bajo ningún pretexto o causa,
echar mano o exigir entrega de ellos. Artículo 17. Rendir cuenta detallada de la percepción e inversión de los fondos al señor Ministro de Instrucción Pública para su debido aprobación cada 3 meses. Artículo 18. Practicar todas aquellas medidas que crean buenas para la misma organización interna de la comisión para la mutua finalización y mayor garantía en el manejo de los fondos del colegio. Artículo 19. Pasar un informe o memoria detallada de los trabajos de la comisión y del estado del colegio a fin de cada año. Artículo 20. Comuníquese al Poder Ejecutivo dado en la sala de sesiones del Congreso Legislativo. Téngase por ley de la República y en la sala de sesiones del Congreso Legislativo el 4 de enero de 1877. Muchísimas gracias.